En las últimas semanas estuvimos trabajando con lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, que en un triángulo rectángulo relaciona las medidas de sus tres lados. La expresión, la fórmula, la ecuación que relaciona estas medidas estaba dada por esta expresión que tenemos acá arriba, que nos decía que la medida de un cateto elevada al cuadrado más la medida del otro cateto elevada al cuadrado era lo mismo que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado. Recordemos que los catetos son los segmentos de menor medida, los lados de menor medida en un triángulo rectángulo con un ángulo recto, y la hipotenusa era el lado más largo, que además se encontraba, decíamos informalmente, enfrente al ángulo recto. En este caso modelamos, por ejemplo, la subida de una colina donde el cateto 1 representa la distancia horizontal que estaríamos recorriendo, sería la trayectoria que estaríamos recorriendo si no estuviéramos subiendo por una colina. El cateto 2 representa la altura a la que queremos llegar de la colina, no importa acá si la colina continúa o no, queremos llegar a este punto. Y la hipotenusa representa el segmento de trayectoria total que estamos realizando, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, acá, pongámosle que esta medida está en metros, no viene al caso ahora las unidades, pero pongámosle que el cateto 1, o sea, la distancia horizontal de aquí a aquí, es de 82,9 metros. Sin embargo, la hipotenusa, o sea, lo que termino caminando porque estoy subiendo, me estoy desviando del suelo, es de 94,6 metros. Es un poco más. Bueno, la cuestión es que el teorema de Pitágoras entonces nos permite, cuando tenemos un triángulo rectángulo, relacionar las medidas de los tres lados. Ahora lo que quiero observar con ustedes es qué pasa si variamos una de las medidas del triángulo. Por ejemplo, supongamos que acá en nuestro modelo lo que queremos modificar, ya sea para adaptarlo a una situación real o no necesariamente, vamos a modificar la altura de la colina, la altura a la que quiero llegar en la colina, ¿sí? Voy a hacer este movimiento. Este movimiento me permite modificar el modelo de modo que estoy recorriendo la misma distancia horizontal. Fíjense que el cateto 1 se mantiene fijo, pero el cateto 2 modifica su longitud. Y notemos eso cómo impacta en la ecuación del teorema de Pitágoras, que acá se encuentra, digamos, en tres niveles de desarrollo, ¿verdad? La primera es la expresión general, que no cambia, es para cualquier triángulo rectángulo, es válida. La segunda es cambiando la medida del cateto 1 por su respectiva medida, lo mismo para el cateto 2 y la hipotenusa. Y en este tercer renglón, digamos, de desarrollo, están realizadas estas potencias. Este 82,9 al cuadrado que nos da aproximadamente 6.879,1, etc. ¿Sí? Esto se corresponde con esto y esto se corresponde con esto. Esto se corresponde con esto y esto con esto. Esto se corresponde con esto y esto con esto. Lo que sí quiero que vean es que cuando modificamos la altura, modificamos el cateto 2, la longitud del cateto 2, se modifica en el lado izquierdo de la igualdad solamente la medida del cateto 2. Fíjense que la del cateto 1 se mantiene igual, no la estoy cambiando. Y del otro lado de la igualdad cambia la medida de la hipotenusa. Efectivamente, si cambio la altura, voy a tener que recorrer más o recorrer menos por la colina. Fíjense cómo impacta, y en estos dos niveles de desarrollo de la ecuación del teorema de Pitágoras tenemos, podríamos decir, dos variables. ¿Sí? Modifico el cateto 2 y se modifica la hipotenusa, pero el cateto 1 se mantiene fijo. Estamos hablando de las medidas siempre. La medida del cateto 2 es lo que varía y la medida de la hipotenusa no varía la medida del cateto 1. Podemos probar ahora con la medida del cateto 1 y vemos que cambiamos la medida del cateto 1, la distancia horizontal que tengo que recorrer, y modifica la hipotenusa en consecuencia.
se modifican las dos cosas simultáneamente. Fíjense cómo en el desarrollo van cambiando los valores de esas dos magnitudes, de esas dos variables, de esos dos elementos, el cateto 1 y la hipotenusa, pero no la del cateto 2, en este caso la altura se mantiene fija. Estos son ejemplos de cada vez que mantenemos un cateto fijo y movemos la longitud del otro, se trata de ecuaciones con dos variables. Con esto nos referimos a que cuando modificamos una medida cambia otra, pero se sigue cumpliendo la igualdad, con la salvedad de que acá estamos redondeando, estamos teniendo medidas aproximadas, ¿verdad? A rigor tendríamos que usar quizás para estos dos niveles de desarrollo, este, para este último nivel de desarrollo, el símbolo de aproximadamente igual. Pero lo que más nos interesa acá observar es que estamos teniendo dos variables simultáneamente, ¿verdad? En este caso, una variable es el cateto 1 y otra variable es la hipotenusa. Ven cómo son las cosas que varían justamente. Y si movemos desde aquí, las variables son el cateto 2, la medida del cateto 2 mejor dicho, y la medida de la hipotenusa. Entonces esto es un ejemplo de ecuación con dos variables. Vamos a concentrarnos a continuación en ecuaciones que son de dos variables también, pero no son de segundo grado como estas, que están las medidas elevadas al cuadrado, ¿verdad? En las que vamos a ver, las que nos vamos a concentrar más en en las próximas instancias, va a ser en ecuaciones de primer grado, porque no están elevadas al cuadrado las variables, como en este caso. Esta actividad que estamos viendo acá es una de las que ustedes realizaron a principio de año en PAM, donde, sin explicitarlo, quizás, estábamos trabajando con esto que estamos ahora retomando, que son las ecuaciones de primer grado con dos variables. Ahora vamos a ver cómo se traduce eso al problema. Si lo recuerdan, este problema nos dice, vamos a leerlo brevemente, dice: la familia Rodríguez calefacciona su casa a base de aceite. En su bodega tienen un tanque de aceite que contiene actualmente 1000 litros. Durante el invierno usan 40 litros de aceite por día. Y la gráfica relaciona el tiempo transcurrido con el aceite restante, a medida que se van gastando, como dice ahí, 40 litros de aceite por día. Bueno, nosotros en la gráfica podemos visualizar que al 0 le corresponde 1000, ¿verdad? Eso lo vemos gráficamente, porque si nos paramos aquí, digamos, y subimos verticalmente, tenemos que llegar hasta 1000 para encontrarnos con la gráfica. Entonces, cuando los días son 0, el aceite restante es 1000. Esto no solamente podemos verlo en la gráfica, sino que también podemos darle la siguiente interpretación. Dice acá arriba que actualmente, o sea en día 0, cuando comienza a correr el tiempo que se cuenta, se tienen 1000 litros. Entonces a 0 días hay 1000 litros. Después nos pide completar para cuando hay 800 litros restantes, ¿cuántos días pasaron? Y bueno, ahí podemos hacer lo inverso en la gráfica, ir hasta el 800 y ver que tienen que pasar 5 días para que el nivel de aceite correspondiente sea de 800 litros. Entonces acá podemos poner 5. Una vez más, podemos interpretarlo dentro del problema, porque si pasaron 5 días y en cada uno de ellos se usaron 40 litros de aceite, en total se usaron 200 litros, ¿verdad? 40 litros por 5 días, 200 litros. 200 litros que fueron restados de los 1000 litros originales. O sea que 1000 menos 200 nos da 800, que era el valor que teníamos inicialmente. De la misma manera, tenemos que, para que el nivel de aceite llegue a 600, primero lo miramos gráficamente, estamos en este piso, le corresponden los 10 días, ¿verdad? Así que ponemos 10 acá. Una vez más, 10 días a 40 litros por día equivale a un gasto total de 400 litros. Partiendo de los 1000 litros originales y restando esos 400 litros, tenemos que nos quedan 600, y por eso a 10 días, consumiendo 40 litros por día y teniendo 1000 litros originales, le corresponde que queden
que sobren 600 litros. De la misma manera, estos que están completos se pueden interpretar así, ¿verdad? En particular piensen en el último. Si tenía 1000 litros originalmente y durante 25 días se consumen 40 litros en cada día, uno calcula 25 por 40 y puede verificar que le da 1000. O sea que los 1000 litros que tenía originalmente, cuando pasaron 25 días, se los gastó todos. Se los gastó todos los litros de aceite, de modo que le quedaron 0 litros de aceite restante. ¿Sí? Este tipo de problemas son los que vamos a modelar en las próximas semanas, ¿sí? Problemas que se pueden modelar a través de una ecuación de primer grado con dos variables. Pero ustedes se preguntarán dónde está la ecuación, porque acá en este problema no la necesitamos. Bueno, no la necesitamos explicitar, pero al hablar de que teníamos 1000 litros originalmente, de que gastábamos 40 litros por día, y que las variables eran el aceite restante, que lo mirábamos en este eje, y la cantidad de tiempo medida en días, era otra variable que la medíamos sobre este eje, ahí tenemos nuestra ecuación de dos variables. Vamos a representarla en esta pizarra virtual. Decíamos que si queremos averiguar el aceite restante, y vamos a simbolizarlo con una letra A, por ejemplo, el aceite restante en cada momento puede obtenerse partiendo de 1000, porque es la cantidad de litros de aceite que tenemos al comienzo, y restando 40 por la cantidad de días. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Si pasa un día y quiero calcular la cantidad de aceite restante, tengo que hacer 40 litros por un día, que me va a dar 40 obviamente, y restarlo de 1000. Eso me va a dar el aceite que va quedando. Si pasaron 10 días, sustituyo la variable D, la letra D, la sustituyo por 10 de los 10 días. Entonces me queda 40 por 10, 400. O sea que tengo que restarle 400 a 1000, que me va a dar 600. Y ese 600, que va a ser el resultado de este lado derecho de la igualdad, es lo que vale la variable A. O sea que noten que no tenemos una solución única para esta ecuación, porque para cada valor de cantidad de días tenemos una cantidad de aceite que le corresponde. Como acá tenemos que a 0 días le corresponden 1000 litros de aceite, a 5 días 800 litros de aceite restante, a 10 días 600 litros de aceite restante, etc. Entonces cada uno de estos pares de valores constituye una solución de esa ecuación. Decimos que el 0,1000 es una ecuación, es una solución de la ecuación, porque al sustituir el 0 por la variable del tiempo en días y sustituir 1000 en la variable de aceite restante en litros, obtenemos una igualdad. ¿Sí? Fíjense acá, 1000 menos 40 por 0 es 1000. O sea que si cambio la D por 0, de este lado de la derecha me queda 1000, porque 1000 menos 40 por 0 es 1000. Y si la A la cambio por 1000, tengo una igualdad entre 1000 y 1000. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos pares, de estas parejas de valores que están alineados, constituyen los dos juntos una solución de nuestra ecuación. Vamos a ver un ejemplo más. Acá, por ejemplo, es al revés. Contamos, en algún sentido es al revés. Contamos con la expresión y igual a 2x. Omitamos por ahora la notación de función de acá. Es simplemente para representar cómo funciona esto. Vamos a quedarnos con los extremos. Las variables son y x. Las dos corresponden al primer grado porque ven que ninguna está elevada al cuadrado u otra potencia. Están elevadas a la 1, aunque no veamos el 1 como exponente. Y lo que quiere decir esto es que la variable y se relaciona con la x de la siguiente manera. Y es el doble de x y se obtiene haciendo 2 por x. Y por eso podíamos llenar esto, que ya lo hicieron en su momento ustedes, de modo que, por ejemplo, vamos a este segundo. Si la y, que es la segunda coordenada, es el doble de la primera, acá iría un 4, porque es el doble de 2. Acá, como la x vale menos 1 y la y me dicen que es el doble de x, la y valdría menos 2. Y a la inversa, si conocemos la y queremos ver qué número multiplicado por 2
da ese valor de y, podemos hacer la operación inversa, que es dividir entre 2, y acá por ejemplo iría menos 5, porque fíjense que sustituimos esta pareja y vean cómo sirve. Y la sustituimos por menos 10, la x por menos 5, y resulta que es cierto que menos 10 es igual a 2 por menos 5. De la misma manera que acá, sustituyendo por 2 y 4, tenemos que 4, porque acuérdense que la i corresponde a al segundo elemento del par ordenado, 4 es igual a 2 por 2, por este 2 que está acá. Y así podemos completar los otros. Acá por ejemplo iría 1, porque sustituyendo una vez más, tenemos la x por 1 acá, 2 por 1, y el 2 acá en la i, y 2 efectivamente es 2 por 1. También nos interesa analizar cómo depende más en general, cómo depende una variable de la otra. Acá, por ejemplo, si la ecuación es y igual a 2x menos 3, acuérdense que cuando ponemos un número y una variable juntos, estamos multiplicando, aunque no aparezca el puntito de multiplicación. Esto sería y igual a 2 por x menos 3. Tenemos que algunas de estas proposiciones son ciertas. Por ejemplo, a medida que, a ver cómo dice acá, el valor de y aumenta a medida que el valor de x aumenta. Eso es cierto, porque fíjense que la y es el doble de x menos 3. Pero si la x vale cada vez más, imagínense que vale 10, 100, 1000, que va aumentando, el 2 por x va a ir valiendo 20, 200, 2000, ven que va aumentando. Y restarle 3, bueno, nos va a quedar 197, 1997, 19.997, de modo que va a ir aumentando el valor de y a medida que aumenta el valor de x. A la inversa, el valor de y disminuye a medida que el valor de x disminuye. Si la variable y es el doble de la variable x menos algo fijo, que es 3 en este caso, y la x va disminuyendo, el doble de x también va disminuyendo. Y al restarle 3, que es algo fijo, también va disminuyendo, y por lo tanto la y, que es igual a todo esto, va disminuyendo. Las otras dos opciones no son ciertas porque de hecho son la negación de las otras, ¿no? Si lo analizan después bien, no puede suceder estas que marcamos y las otras a la vez. Y bueno, esto es un poco lo que nos vamos a concentrar en las próximas clases respecto de las ecuaciones de primer grado con dos variables.